Muy bienvenido y bueno, la verdad que cumpliendo lo que muchas veces señalamos en nuestro diplomado de compras públicas estratégicas e innovadoras, la idea es precisamente mantenerlos al día de lo que está ocurriendo en materia de modificación de la ley de compras y por eso hemos organizado, creo que oportunamente además, este conversatorio, esta charla para darle cuenta a ustedes de qué ha ocurrido con el proyecto de ley que modifica la ley de compras públicas, las 19.886, y que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional y que la semana pasada fue aprobado en general. Nos van a acompañar, bueno, Guillermo Jiménez, quien también es director del Diplomado de Compras Públicas Estratégicas e Innovadoras, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también Ricardo Miranda, que también es profesor de nuestro diplomado, y además él es el fiscal de Chile Compras, así que ha estado muy cerca de la tramitación de la ley, así como también lo ha estado Guillermo Jiménez, y quien les habla porque hemos seguido de cerca el proyecto y también hemos propuesto una serie de modificaciones a este proyecto de ley, valga la redundancia, porque más bien en el Senado se ha dado la discusión ya más de fondo y más en particular respecto de todas las mejoras que eran necesario incorporar a este proyecto de ley. Incluso había mucha resistencia de parte de ciertos sectores, particularmente de todo lo que se refiere a las empresas de menor tamaño, y gracias a que han existido una serie de conversaciones y que se recibió durante además todas las sesiones la opinión de expertos, de representantes de los gremios de las empresas de menor tamaño, de distintos gremios, de académicos, académicas, efectivamente se ha llegado quizás a bastante acuerdo en cuanto a cuáles son las mejoras necesarias que se requieren a este proyecto de ley, que está además con el plazo para presentar indicaciones hasta los primeros días de marzo. Ricardo Miranda, quien comenzará con las presentaciones, podrá darles más detalles. La idea entonces vamos a tener, cada uno de nosotros va a hacer una presentación de unos máximo 15 minutos para tener al final la posibilidad que ustedes puedan efectuar preguntas. Además, comentarles que se encuentran abiertas las inscripciones, ya tenemos algunos matriculados e inscritos también para nuestro diplomado, así que también les paso el dato y el aviso para que se incorporen a nuestro diplomado y al mismo tiempo saludar a quienes han sido nuestras alumnas y alumnos en las versiones anteriores. Así que sin más, dejo con ustedes a Ricardo Miranda. Muchas gracias, Rini, por la presentación. Si me dan un segundo, yo voy a compartir una presentación en PowerPoint. Ahí me avisan si se ve. Si se ve, estamos ya, ahí está. Perfecto. Ya. Bueno, sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya me presentaron a mí. Y la verdad es que esto es bastante desafiante porque yo voy a tratar de hacer una suerte de barrido general, resumiendo los principales puntos del proyecto de ley en 15 minutos, lo cual es bastante desafiante porque el proyecto de ley es bien completo, es bien extenso y aborda prácticamente todos los distintos aspectos de la contratación pública que están contempladas en la ley 19.886. Entonces, lo primero que yo quería explicar acá es que este proyecto de ley no nace de la nada, sino que tiene una serie de antecedentes que le preceden, tiene una historia detrás. Y yo diría que el primer hito importante, relevante, que se podría destacar es una comisión que fue designada por la presidenta Bachelet el año 2015, que todos la conocen como la Comisión Engel, que nos impartió una serie de recomendaciones relacionadas con la probidad y transparencia, y muchas de esas recomendaciones se relacionaban con las compras públicas. Luego, tomando estas conclusiones que estaban en la Comisión Engel, la Dirección Chile Compra formó una mesa de trabajo, convocó una mesa de trabajo, donde participaron connotados académicos, entre ellos el actual Contralor, cuando aún no asumía como Contralor, estuvo en las primeras sesiones, el profesor Vergara Blanco, el profesor Moraga Klener, el profesor José Luis Lara, entre los que recuerdo, y además también participó la misma Contraloría General de la República y el Tribunal de Contratación Pública, y de esa mesa se generó un proyecto de ley que finalmente por distintos motivos no prosperó,
pero un anteproyecto de ley, diría yo, pero que muchos de esos puntos que están en ese anteproyecto de ley, la buena noticia es que han sido rescatados en el actual proyecto de ley que estamos discutiendo aquí en esta oportunidad. También yo destaco como otro hito un informe que Chile Compra me encargó a la OCDE el año 2017, donde este organismo internacional entregó una serie de sugerencias para mejorar los convenios marcos, que ustedes saben es uno de las funciones relevantes de Chile Compra y es un elemento importante del sistema de compras públicas. Y muchas de esas recomendaciones están recogidas en el proyecto de ley actual. Y por último, el estudio de mercado, que se publicó a principios del 2021, que llevó a cabo la Fiscalía Nacional Económica, donde analizó todo el sistema de compras públicas y también publicó en este estudio una serie de recomendaciones necesarias para adecuar el sistema y así dar cumplimiento a los principales principios, sobre todo relacionados con la libre competencia. Lo otro bastante inédito y positivo de este proyecto de ley es que este proyecto de ley fue sometido a un proceso de consulta pública. En su etapa prelegislativa fue sometido a un proceso de consulta pública. Esto fue un ejercicio bastante interesante, no tenía un precedente previo. Últimamente se ha practicado, por ejemplo, se está haciendo también con el proyecto que quiere modificar nuevamente el sistema de alta dirección pública y el servicio civil. Y este proyecto de ley, bueno, en esta instancia de consulta pública que llevó a cabo el Ministerio de Hacienda, recibió muchas observaciones por parte de 2.441 participantes, 1.600 proveedores, etc. Y muchas fueron recogidas finalmente en el proyecto de ley. En cuanto al estado de tramitación, bueno, este proyecto fue ingresado al Congreso el año 2021, el 29 de marzo. Hoy en día ya se encuentra en segundo trámite constitucional porque fue aprobado por la Cámara de Diputados, está en el Senado. Hace algunas semanas se aprobó la idea de legislar por parte de la Comisión de Economía del Senado. El 19 de enero, hace muy poquito, se aprobó en general el proyecto por el Senado en sala. Y hasta el 3 de marzo el Ejecutivo y los senadores tienen plazo para incorporar varias indicaciones, que es lo que mencionaba Trinidad en su presentación. Este proyecto de ley, yo para efectos pedagógicos, académicos, lo quise clasificar en 6 pilares principales que abordan las distintas temáticas que viene a solucionar el proyecto de ley. En primer lugar, probidad y transparencia. En segundo lugar, impulso a las pymes. En tercer lugar, eficiencia a través de los nuevos procedimientos de compra. En cuarto lugar, las facultades del Tribunal de Contratación Pública. En quinto, las nuevas facultades de Chile Compra. Y finalmente, algo que es muy importante, mejoras al sistema de planificación de las compras. Y en cuanto a la primera temática, gran temática de mayor probidad y transparencia, quería aquí yo señalar en primer lugar que el proyecto de ley amplía el alcance o la cobertura del sistema de compras públicas. Hoy en día sabemos que solamente rige a la administración del Estado. Sin embargo, el proyecto de ley incorpora también a las corporaciones municipales y a las fundaciones de la presidencia, que tienen el mismo tratamiento, pasan a tener el mismo tratamiento de la administración, se les aplican todos los capítulos de la ley, además deben usar el sistema de información, el registro de proveedores, y se sujetan a la competencia del Tribunal de Contratación Pública. Además, todos los organismos autónomos constitucionales y los otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, el Congreso Nacional, además del Ministerio Público, etcétera, pasan también a incorporarse al sistema de compras públicas, se sujetan a las normas sustantivas, deben usar el sistema de información y el registro de proveedores, salvo que utilicen sus propios sistemas, pero eso es algo excepcional, y también se sujetan a la competencia del Tribunal de Contratación Pública. Luego, un tercer grupo está conformado por las empresas del Estado y por el Banco Central, que si bien no se incorporan del todo porque no deben utilizar, no están obligados a utilizar el sistema de información, aunque lo pueden usar voluntariamente, sí pasan a sujetarse obligatoriamente al nuevo capítulo de probidad y transparencia de la ley, que es muy importante porque regula aspectos como los conflictos de interés, deber de abstención, inhabilidades, etc.
Todo lo que yo dije es respecto del punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, es decir, desde el tipo de contratos, también se amplía el alcance del sistema porque pasa a cubrir a las licitaciones de obra pública, tanto del MOP como del MIMBU, y de concesiones de obra pública. En cuanto a el uso de la plataforma, aquí hay que tener claridad que estas licitaciones mantienen su propia regulación, son regulaciones particulares distintas de la Ley 19.886, pero en aras de la transparencia, las licitaciones se realizan a través de la plataforma de mercado público. Es un tremendo avance del sistema. También dentro de este primer pilar de la mayor probidad y transparencia, me gustaría destacar que se amplían las causales de incompatibilidad o de conflictos de interés. Hoy en día el sistema solamente prohíbe la participación de los directivos y sus parientes. Esto se amplía a los funcionarios en general de los organismos públicos y además se establece que la inhabilidad, eso sí en el caso de los directivos, dura 6 meses desde que el directivo termina de ejercer su cargo. Y además, otra cosa importante es que se extiende no solo a los socios, accionistas, sino que también a los beneficiarios finales. Se establece el deber de abstención de aquellos funcionarios que tienen conflictos de interés, deben abstenerse de actuar en los procesos de compra. Se establece un canal de denuncia reservada, no es un canal de denuncia anónima, pero sí de reserva de identidad, por lo tanto, el gran desincentivo para denunciar, que es que los particulares no quieren que su nombre sea conocido, bueno, ese desincentivo no existe porque hay reserva de identidad. Se establece un nuevo catálogo de inhabilidades para contratar donde se incorporan nuevas causales muy relevantes como el cohecho. Realmente era insólito que los delitos de cohecho no hayan sido una causa de inhabilidad, los delitos tributarios graves y los incumplimientos contractuales que se vienen a sumar a las inhabilidades que ya existían. Además, bueno, se obliga a que todos los funcionarios que participen en los procesos de compra, por de pronto los miembros de las comisiones evaluadoras, deban suscribir declaraciones de intereses y patrimonios, así como los funcionarios de la Dirección Chile Compra. Eso en cuanto a, y finalmente otras medidas que también se relacionan con la probidad y transparencia, es que se regula la causal de trato directo de proveedor único, que no basta con que un proveedor diga ser titular de derechos o patentes de un producto, sino que además debe acreditarse que ese producto no tiene sustitutos razonables, es decir, se amplía y se hace más exigente la causal. Se establece el concepto por primera vez en una norma legal, eso es muy importante, de los beneficiarios finales, que son aquellas personas que, si bien formalmente no forman parte de una sociedad, en los hechos sí la controlan y es muy importante saber quiénes son. Por lo tanto, el registro de proveedores contendrá la información sobre los beneficiarios finales. Otro concepto innovador que se incorpora en la legislación por primera vez es el de datos abiertos. Esta va a ser la primera ley que establece el concepto de datos abiertos. Ya no basta con que la información esté en PDF, porque sabemos que es muy difícil buscar la información en ese formato, sino que ahora está en formatos que pueden ser leíbles por máquinas, que pueden sistematizarse, que pueden masivamente tratarse esos datos, y esto es muy, muy relevante para el control social de las compras públicas. Y finalmente lo que yo señalaba de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios de Chile Compra. En segundo lugar, desde el punto de vista de las pymes, el proyecto de ley tiene bastantes disposiciones muy interesantes. En primer lugar, establece a nivel legal la compra ágil, que sabemos que la compra ágil es un procedimiento que se diseñó para las pymes y ahora se establece a nivel legal. Se limita las exigencias de garantías, sabemos que muchas veces las garantías ahogan principalmente a las pymes, el proyecto de ley limita la exigencia de garantía. Se establece expresamente que entre las funciones de Chile Compra está la de promover la participación de las pymes en el sistema de compras públicas. Hasta ahora el sistema era neutro, no tenía ninguna normativa que ponía el énfasis en las pymes, y ahora sí lo hace. Además se establece la posibilidad de establecer tarifas más económicas para las pymes en el registro de proveedores, y finalmente el hecho de que se amplíe el sistema de información a la ejecución del contrato es muy importante porque va a facilitar el monitoreo de la obligación de pago a 30 días que tienen los organismos públicos, que sabemos que el pago oportuno es muy importante principalmente para las pymes. Además, se establecen nuevos procedimientos de compra, aquí los voy a mencionar, no tenemos tiempo para
detallarlos, pero bueno, la compra ágil, que ya lo mencioné, la compra por cotización, que es una especie de trato directo, pero en el que se solicitan 3 cotizaciones, el acuerdo dinámico de compras, que es muy similar al convenio marco, pero con la particularidad que permite el ingreso de proveedores estando vigente el acuerdo, lo cual también lo hace mucho más flexible. 2 tipos de contratos que replican procesos que están regulados en las directivas de la Unión Europea, que es el contrato para la innovación y el diálogo competitivo, que permite comprar aquellos productos que no son estándar y en los que el organismo público no sabe cuál es su problema, no sabe cuál es su solución, y la solución la entrega precisamente la industria. La subasta inversa electrónica, que es una suerte de puja que se va a realizar en una plataforma que va a establecer Chile Compra. Y finalmente otros procedimientos de contratación que se pueden establecer en el reglamento con un informe favorable del Tribunal de Libre Competencia y que además deben sujetarse a un proceso de consulta pública. En cuarto lugar, se fortalecen las funciones y las facultades del Tribunal de Contratación Pública. Esto es muy importante para la academia, para quienes litigan en contratación pública. Esto es fundamental y se viene pidiendo hace mucho tiempo. En primer lugar, se desplaza la gestión administrativa del tribunal desde Chile Compra a la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros. Y esto es una reforma muy necesaria debido a que la dirección Chile Compra es quien hoy en día tiene esta administración, y la verdad es que la dirección Chile Compra es recurrentemente demandado ante el tribunal, sobre todo en los convenios marcos. Y la verdad es que yo debo dar absolutas garantías de la independencia del tribunal, pero como dice el dicho, la mujer del César debe parecerlo, no basta con serlo, y por eso me parece una recomendación, una reforma muy necesaria. Además, se extiende la competencia del tribunal no solo a las licitaciones, sino que a los otros procesos de compra, por ejemplo, a los tratos directos. Hoy en día un trato directo no puede ser impugnado ante el tribunal, la modificación sí lo establece, y una de las reformas más importantes es que se amplía la facultad del tribunal a la ejecución del contrato. Muchos académicos hablan de que este tribunal no es un tribunal de contratación pública, sino que de precontratación, y esto se viene a solucionar con esta ampliación de la competencia a la ejecución del contrato. Finalmente, se establece expresamente que la tramitación de los procesos judiciales, de los procedimientos judiciales en el tribunal, se realizará de forma electrónica, de acuerdo a la ley 20.886 de tramitación electrónica. En quinto lugar, se establecen las nuevas facultades para Chile Compra, que sabemos que es el organismo rector que administra el sistema y que requiere mayores facultades. La primera de ellas es la facultad de proponer políticas públicas relacionadas con compras públicas. En segundo lugar, impartir instrucciones vinculantes, obligatorias. Sabemos que Chile Compra dicta directivas, en general son bastante leídas, respetadas, pero no tiene un poder vinculante, y ahora sí lo va a tener. En tercer lugar, la facultad de suspender procesos de compra, pero lo cual debe ser finalmente refrendado por el Tribunal de Contratación Pública. Se establece una plataforma de reclamos, se establece la plataforma de denuncia reservada, que yo la señalaba, se reconoce legalmente la labor de monitoreo del observatorio y expresamente la labor de apoyo de las pymes. Y finalmente, cuando me quedan 10 segundos, algo muy importante, que es que se fortalece la planificación de las compras públicas. Se establece que hoy en día Chile Compra va a poder hacer observaciones a los planes de compra cuando contravenga la normativa y cuando se observen posibles fragmentaciones, y eso es muy importante porque de ahí parte todo de una buena planificación, y por eso era importante reformar la planificación. Y esos son las principales modificaciones. Creo que lo logré en 15 minutos, y bueno, quedo abierto para que al final de las otras 2 presentaciones recibir las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y además por ajustarte también al tiempo. Pero esperemos tener espacio para profundizar también si existen dudas o consultas. Entonces le cedo la palabra a Guillermo Jiménez, director del diplomado. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Trinidad, por la palabra. Impresionante la capacidad de Ricardo de poder exponer en 15 minutos así con tanta precisión. De eso denota la experiencia que tiene Ricardo en esta materia, tantas veces que le ha tocado ya exponer, explicar.
el esquema general y los detalles de este proyecto de ley. Lamentablemente yo no he podido preparar un PowerPoint para esta exposición, y en parte por la naturaleza de lo que queríamos hacer con Trinidad en la sesión de hoy día. Cuando nos juntamos a planificar este seminario a finales de diciembre, o sea, más de un mes, pensábamos que existía la chance de que el proyecto de ley estuviera ya listo en segundo trámite en el Senado. Y discutíamos entre nosotros cuánta chance había o no de que hubiera acuerdo en el Senado después de varios meses de discusión respecto a este proyecto de ley. Y creíamos que íbamos a estar a esta altura, a finales de enero, con el proyecto de ley listo. Y no está listo todavía. Como ya mencionó Ricardo, hay un periodo de indicaciones que vence a comienzos de marzo, y todavía hay una incógnita sobre si vamos a poder tener un proyecto, una ley, antes de que termine el gobierno del presidente Piñera. Es probable que sí, creo yo. Quizás una de las cosas que deberíamos conversar hacia el final, especialmente a Ricardo, es cuál es la chance que tenemos de tener un proyecto de ley. Entonces, parte de la razón por la cual no tengo un PowerPoint es porque la materia es una materia que está cambiando. Y lo que me gustaría hacer en la exposición que sigue es centrarme en dos aspectos, y me gustaría destacar aquellos aspectos que están todavía en discusión respecto a estos dos elementos, que son, en primer lugar, el ámbito de aplicación de la ley, y en segundo lugar, las reglas y principios de probidad. Como ya muchos de ustedes, hay varias personas que estuvieron en el diplomado que están conectados hoy día, y varios de ustedes que probablemente ya estuvieron en una charla que tuvimos a comienzos del año 2000 o a mediados del año 2021. Ustedes se pueden acordar que el trámite, el primer trámite de este proyecto de ley fue muy rápido, fue extraordinariamente rápido, no hubo cambios, de hecho, entre el proyecto enviado por el Ejecutivo y el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y nosotros mismos, al comentar preliminarmente el proyecto, manifestamos sorpresa sobre eso. Y durante la tramitación en el Senado, varios expertos, algunos con la misma Trinidad y Nostroza, o el Contralor General de la República, manifestaron algunas preocupaciones respecto a varios aspectos del proyecto que hicieron pensar a los senadores de que era necesario hacer cambio o mejora en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Dos de estos aspectos críticos fueron justamente el ámbito de aplicación de la ley y las reglas sobre probidad. Respecto del ámbito de aplicación de la ley, senadores y representantes de distintos grupos de la sociedad civil y expertos y expertas consideraban que las reglas propuestas sobre probidad en el proyecto de ley original eran demasiado complejas, con muchos estatutos distintos dependiendo del tipo de organismo. Ya en un cuadro bien didáctico, Ricardo mostró cómo distintos organismos tienen distintos aspectos del proyecto de ley que les son aplicables. Y eso ya aparece configurado en los primeros artículos del proyecto de ley, y tiene una bastante complejidad esa regulación. Como decía Ricardo, a la mayoría de los órganos del Estado se le aplica, órganos administrativos se le aplica en la ley completa, al Banco Central y a las empresas públicas, en cambio, se le aplica solo el capítulo séptimo relativo a probidad. Otros organismos que tienen estatuto de autonomía se le aplican solo algunos otros capítulos del proyecto de ley. Y luego, cuando uno estudia algunas normas en concreto, también se encuentra con exclusiones. Y esto especialmente, recuerdo que en la exposición del Contralor llamaba la atención y pidió que hubiera una ampliación del ámbito de aplicación de la ley y una simplificación de este esquema. Y entiendo precisamente que parte de las conversaciones que hay entre el Ejecutivo y los senadores, que han habido hasta ahora y que van a haber, me imagino, hasta comienzos de marzo, apuntan precisamente a eso, a ampliar un ámbito de aplicación que, ya como mencionó Ricardo, es una mejora respecto de lo que existe en la ley actual, y eventualmente simplificar el esquema regulatorio que tenía el proyecto de ley original. Especialmente en el Senado ha habido discusión respecto de tres ámbitos. En primer lugar, se ha discutido sobre la ampliación del proyecto de ley de compras públicas a las corporaciones o fundaciones municipales y a otro tipo de corporaciones, además de las
que son gestionadas por la Presidencia de la República. Hay una serie esto lo destacó, recuerdo, el Contralor, una serie de corporaciones que tienen control estatal, pero que no son precisamente corporaciones presidenciales, a las que no era claramente, a las que no se le hacía aplicable claramente el proyecto de ley. Y era necesario de nuevo entrar con más precisión a identificar aquellas corporaciones. En segundo lugar, el proyecto de ley os ha discutido ¿sí? que el proyecto de ley fomente la participación en esta regulación de compras públicas a corporaciones y fundaciones de derecho privado que reciban fondos públicos. Obviamente en estos casos la aplicación de la ley de compras públicas no va a ser obligatoria, pero hay un deseo entre los distintos partícipes del Ejecutivo y los senadores de fomentar la aplicación de la ley de compras públicas a estos actores privados que reciben fondos públicos. Acá la regla va a ser que estos organismos se pueden acoger más flexiblemente a la ley de compra pública probablemente, pero es necesario que estemos atentos a comienzos de marzo para ver si existe o no un avance en esa área. Y por último, existe una preocupación, y esto es crucial a la luz del debate constitucional que estamos teniendo en paralelo, una ampliación del proyecto de ley respecto de los órganos con autonomía constitucional. El artículo primero, creo que el inciso tercero o cuarto del proyecto de ley, de nuevo, como mostró Ricardo en su presentación, hace excepción respecto a algunas materias a los órganos autónomos constitucionales, como la Defensoría Penal Pública, el Tribunal Constitucional, entre otros. Y es necesario clarificar mejor qué reglas van a ser aplicables y qué reglas no van a ser aplicables, por ejemplo, en materia de probidad respecto a estas instituciones. Eso también es una materia que necesitamos ver cuál es la regla a la que van a llegar, a la que van a acordar los senadores y el Ejecutivo, y una materia nuevamente que está en discusión y es ambigua hasta el momento. Y les digo que esto es importante a la luz del debate constitucional, porque es posible que la nueva Constitución, o es más bien altamente probable que la nueva Constitución se incorporen nuevos organismos autónomos. Y va a haber una presión por, de nuevo, tener reglas excepcionales respecto a esos organismos autónomos. Y de hecho, uno de los problemas que hay con la creación de ese tipo de órganos, que siempre están empujando por tener excepciones respecto a las regulaciones que se aplican con carácter general al resto de los órganos administrativos. Ok, entonces respecto al ámbito de aplicación, en suma, lo que probablemente vamos a ver es, lo que probablemente vamos a ver a comienzos de marzo, cuando veamos las indicaciones y probablemente rápidamente el Senado apruebe en segundo trámite el proyecto, es una marginal pero importante nueva ampliación del ámbito de aplicación de la ley y posiblemente una simplificación de las reglas que son aplicables a los distintos tipos de órganos. Una materia en la que probablemente no va a haber avance, y también fue materia de discusión en el Senado, es la aplicación de instrucciones obligatorias a las municipalidades. Varios grupos de interés manifestaron preocupación porque si bien se avanza en que la Dirección de Compras Públicas puede emitir instrucciones vinculantes respecto de la generalidad de los órganos administrativos, esas instrucciones no son vinculantes respecto a las municipalidades. Es evidente cuál la inquietud que está detrás del Ejecutivo, que es razonable, de no imponer un modelo único a municipalidades que tienen diversas formas, diversos tamaños, diversos presupuestos. Sin embargo, varios expertos y expertas consideraron que era necesario avanzar un poco más, quizás exigir que esas directivas, esas instrucciones de la Dirección de Compras se adaptaran al tamaño o a las necesidades de cada municipalidad, pero que no fueran completamente voluntarias. Aquí estoy especulando, pero es posible que en eso no se vea un avance a comienzos de marzo. No vi claramente yo un consenso en esa materia. Por último, para terminar con el ámbito de aplicación, yo llevo años trabajando respecto en la Contraloría General de la República y su lugar constitucional y legal en Chile, y me llama la atención que se pueda dar el supuesto que la Dirección de Compras Públicas pueda emitir directivas, instrucciones vinculantes respecto a la Contraloría. Y eso puede generar también un choque entre la Contraloría y la Dirección de Compras Públicas, porque la Contraloría está sometida a toda la ley, tal como todos los demás órganos administrativos, y por regla general la Dirección de Compras Públicas puede emitir estas instrucciones con carácter vinculante respecto a todos los órganos administrativos. Se va a ver ahí un eventual choque en donde la Dirección de Compras Públicas va a ser una especie de fiscalizador respecto a la Contraloría en materia de compras públicas, y a su vez la Contraloría puede llegar a fiscalizar
a la Dirección de Compras Públicas en temas de legalidad y administración financiera. El segundo tema que me quiero detener, o quiero decir un par de cosas respecto a en qué está la discusión en el Congreso hoy en día, es las reglas de probidad. Sí, hay un tema que se me quedó en el tintero antes de pasar a la probidad, que es algo que también mencionó Ricardo hace un rato, que es la aplicación de la ley de compras públicas a las corporaciones municipales. Esto es un tema que estaba contemplado también en el proyecto de ley original. Ha habido necesidad de perfeccionamiento en la discusión del Senado, pero entre medio que esto se estaba tramitando o discutiendo en el Senado, la Contraloría emitió un dictamen, como muchos de ustedes conocerán, que hizo aplicable la legislación de compras públicas a las corporaciones. Y acá de nuevo puede haber una dificultad, a pesar de que hay una solicitud de reconsideración de la Asociación de Municipalidades a la Contraloría. Si es que se aprueba el proyecto de ley tiene, como hace un rato me clarificó Ricardo, una aplicación diferida de las reglas, de la aplicación de estas reglas a las corporaciones municipales. En cambio, el dictamen de la Contraloría es directo y automático. Entonces, nuevamente puede que haya un desajuste entre las reglas que se contienen en el proyecto de ley y las instrucciones de la Contraloría en esta materia. Así que se avanza rápido en marzo en la aprobación del proyecto de ley. Okay, en materia de probidad, ha habido hubo enorme discusión en el Senado. Quizás fue los temas más polémicos, algunos de los temas más polémicos, especialmente en la exposición del Contralor, se refirieron a aspectos relativos a probidad. Varias de las regulaciones que se discutieron y se observaron durante la tramitación legislativa son de detalle. Entonces es imposible que les pueda explicar en 2 o 3 minutos el detalle de esta regulación. Va a ser necesario poder mirar las reglas que acuerden los senadores y el Ejecutivo en marzo para poder tener una opinión más detallada. Pero acá, de nuevo, la demanda fue por ampliar decididamente las regulaciones de probidad en materia de conflictos de intereses, deberes de abstención, declaración de interés y patrimonio, entre otras. El proyecto de ley tenía un interés de ampliar en esta materia, pero la articulación en detalle de las reglas provocaba bastantes dudas entre los expertos y expertas sobre si había un avance significativo. El compromiso de la discusión en el Senado hasta ahora ha sido clarificar las reglas que prohíben a los funcionarios de los órganos administrativos contratar con la propia administración o sus familiares contratar con la administración, como ya mencionó Ricardo, ampliar esa regla, robustecerla, identificar ciertos funcionarios o ciertas autoridades de los órganos administrativos que tienen especiales deberes de probidad, someter a esos funcionarios a reglas de declaración de interés más intensas y reglas de conflicto de intereses más intensas que el resto de los funcionarios. Incluir a los funcionarios y directivos de la Dirección de Compras en el listado de personas fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero. Y robustecer el registro de proveedores también para facilitar la detección de conflictos de interés. Unos aspectos preocupantes que no es claro en los que se vaya a avanzar es en la reacción frente a las infracciones de la probidad. Y esto sigue siendo preocupante en el proyecto de ley. Por una parte, y con esto voy a ir concluyendo, se mantiene en el proyecto de ley y la discusión hasta ahora una regla que impide declarar la nulidad de un contrato por infracción de reglas de conflictos de interés. Es una regla que fue materia de discusión durante la tramitación legislativa en el Senado y no es claro que se corrija en el periodo de indicaciones. Esto quiere decir que es posible que se celebren contratos infringiendo reglas de probidad y eso no significa necesariamente que esos contratos sean anulables. Por otra parte, también hubo discusión sobre las reglas que permiten excluir a un proveedor del registro de proveedores bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, bajo condena laboral. El proyecto de ley, haciendo eco de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estableció una regulación bastante compleja que hace bastante difícil que esas reglas de exclusión del registro tengan lugar.
por ejemplo, es necesario que quien demande la condena a un tribunal laboral por conductas antisindicales, en la demanda misma exprese la petición de que se excluya del registro de proveedores a la empresa respectiva. Entonces tiene que adelantarse, por ejemplo, un sindicato que acusa de prácticas antisindicales, algo que va a suceder mucho más posteriormente en el tiempo. E incluso si se da esa solicitud en juicio civil de incumplimiento de contrato o en un juicio laboral, el tribunal, por el proyecto de ley, debe considerar una serie de factores antes de aplicar esta sanción. Por ejemplo, el probable efecto económico de la exclusión de una empresa, la reiteración de la conducta, los terceros afectados, y si la exclusión tiene graves consecuencias sociales o económicas o daños serios a la comunidad. Entonces, básicamente el proyecto de ley tiene una regulación que hace eventualmente bastante improbable que haya exclusión del registro de proveedores de empresas que han incurrido en este tipo de prácticas o que tienen otros tipos de conductas que se pueden considerar como atentatorias de la probidad. Y por último, el Contralor de manera bastante enfática pidió facultades sancionadoras en caso de infracción a la probidad. Hay un enorme avance en términos de reglas de conducta que establecen deberes de abstención o prohibiciones para los funcionarios, pero todavía no es claro quién sanciona. Pareciera que la única regla respecto de aplicación de sanciones disciplinarias en caso de infracción a la regla de probidad son las reglas del sumario administrativo del estatuto administrativo. Entonces ahí también hay quizá un punto que va a ser debería ser materia de discusión en lo que queda del Senado y tal vez en tercer trámite, de quién aplica las sanciones, si vamos a robustecer también el sistema de sanciones en materia de probidad o no. ¿Okay? Entonces son dos ámbitos donde todavía hay discusión, como les digo. Ámbito de aplicación debería todavía ampliarse más de lo que ya hemos visto, de lo que nos mencionó Ricardo, y en materia de probidad también deberían haber nuevos avances, mayor perfeccionamiento, pero todavía quedan temas pendientes que todavía no sabemos bien cómo irán a perfeccionarse en los primeros días de marzo. Eso es, Trini, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, también paso el dato que pueden enviar las preguntas por el chat o hacerlas al final. Saludar también, bueno, a quienes se han ido incorporando durante esta charla. Tenemos algunos profesores, por ahí saludo al profesor Álvaro Arévalo, que también nos acompaña, el presidente del tribunal, así que un saludo a Álvaro, y también profesor del Diplomado de Compras Públicas Estratégicas e Innovadoras. Bien, entonces me corresponde a mí cerrar, sin perjuicio de las preguntas que ustedes tengan, y voy a, si encuentro mi presentación, parece que tengo demasiadas, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos, yo siempre parto mis presentaciones, de alguna forma, al parecer como que evangelizo en relación a la importancia de la contratación pública, pero no podemos perder de vista la tremenda importancia que tiene la contratación pública, dado los altos volúmenes de recursos que se manejan, tanto de la perspectiva de lo que significa en cuanto a los porcentajes de Producto Interno Bruto, como también en cuanto a el porcentaje de gasto público que se utiliza para las distintas compras y contrataciones públicas que hacen los distintos entes de los estados. Y vemos que hay países en donde llega al 50% el gasto público y largamente excede el 30% también a veces del Producto Interno Bruto. Entonces, en promedio, estamos hablando de los países de la OCDE, es el 12% del Producto Interno Bruto. En Chile, si solamente consideramos lo transado a través de mercado público, estamos hablando, me puede corregir Ricardo, las últimas cifras, me imagino que no sé si ya se cerró el año 2021, pero es aproximadamente 12.000 millones de dólares ha sido en los últimos años, que equivale a un 4.5% del Producto Interno Bruto, más o menos, lo transado a través del sistema, pero tenemos un gran segmento de compra y contrataciones públicas que de alguna forma, y digo de alguna forma, se trata de corregir a través de este proyecto, que es incorporar
gran parte de contratación que no está a través del sistema, no obstante tratarse de recursos públicos. Ustedes ven lo que plantea también Ricardo y Guillermo en cuanto a todo lo que es lo transado a través de las corporaciones municipales, que probablemente hay un gran signo de interrogación, porque como ciudadanos no sabemos el total de recursos que se transan a través de las corporaciones, de los distintos tipos de corporaciones que tienen las municipalidades. Recientemente, para otros efectos, me tocó levantar un estudio y en base a rescatando información abierta de otras fuentes de información disponible, nosotros estimábamos aproximadamente entre un 12 y un 13% del Producto Interno Bruto si sumábamos, por ejemplo, todo lo que las concesiones, lo transado por empresas públicas, aquello que está en información pública y probablemente es más alto. Por tanto, solamente esa cifra nos da probablemente a entender que no tenemos todos los recursos públicos hoy día transando a través de un único sistema, que es el sistema que administra la Dirección de Compra y Contratación Pública Chile Compra. Desde esta perspectiva, y también como es nuestro diplomado, y lo que planteamos a través de este diplomado, es que la compra pública cumple un rol estratégico. Y para esto yo cito al profesor, no es 2025, esta es una cita del año 2000, me fue al futuro, 2015, del profesor Jimeno Feliu, que señala que la contratación, y ahí se refiere a España, dice que se ha caracterizado por una visión burocrática de la compra pública y diseñada desde una perspectiva haciendística, solamente con la mirada quizás del ahorro, mirado de una perspectiva pequeña, en circunstancias que, dice, y citando el nuevo marco normativo español, se ha evolucionado hacia la idea de la contratación pública como, y esto es muy importante, como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Y más grande aún, la contratación pública es una tremenda herramienta para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y que nuestro país ha suscrito. Entonces, más allá de una mera visión de ahorro, de eficiencia, que quizás estaba muy fuertemente presente en el proyecto que envió primitivamente, bueno, y que todavía está, pero que va a sufrir una serie de modificaciones dadas las conversaciones que han existido, con esta exclusiva mirada de ahorro, de eficiencia y de eficiencia, ahorro, digamos, solamente en comprar lo más barato, y que eso no debiera ser. Porque sin duda que lo que importa es tener la mejor calidad y la mejor respuesta finalmente a las necesidades públicas. Desde esta perspectiva también, los países de la OCDE promueven objetivos de desarrollo a través de las compras públicas. Y esto, bueno, en las últimas encuestas que se ha hecho por parte de la OCDE, cuáles son los fines que se promueven, y ahí por número y que tienen totalmente un marco jurídico o tienen en algunas organizaciones, pero son los aspectos que se abordan son la integridad, la participación social y de las minorías, temas de participación de la mujer de la compra pública, y que en eso fue Chile pionero, y que posteriormente hoy día lo hemos estado trabajando en otros países de la región. Colombia creo que está dando pasos bien interesantes que convendría, bueno, y lo abordaremos probablemente en el diplomado también, pero está haciendo un trabajo bien interesante. Me toca actualmente asesorar a algunos gobiernos locales en Colombia y cómo están trabajando la incorporación de las mujeres en la contratación pública. Por lo demás, bien sabemos que la pandemia ha afectado fuertemente a las mujeres y cómo hemos retrocedido, además, en participación económica. Todo lo que se refiere también, por ejemplo, a personas desempleadas, a personas en situación de discapacidad, al cumplimiento de los derechos laborales, de la protección del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, son aspectos que la contratación pública puede hacer sin duda una contribución muy importante. Bueno, en ese sentido también los países de la región, reconociendo la importancia estratégica, han estado efectuando modificaciones. Desde esa perspectiva nos plantea la modificación y la ley de compras públicas una serie de desafíos. Y uno de los aspectos que se le ha criticado efectivamente al actual texto es que no resuelve la dispersión normativa actualmente existente, y para revisar o ver los procedimientos de contratación, incluso hasta por un tema de transparencia,
el conocer en un solo lugar, como es la plataforma de mercado público que contrata el Estado, hoy día no tenemos un único sistema. Y es lo que se pretende resolver a través de esta modificación de la ley. Ahora, ¿se resuelve? Creo que está aún la duda. Efectivamente se han dado pasos importantes, creo que si se presentan las indicaciones y lo que ha planteado tanto Guillermo como Ricardo, se va a avanzar, pero en mi opinión no estoy tan cierta que estemos cerrando, aún quedan espacios que no, de contratación pública que no están dentro del marco regulado por la ley, y siempre existe como la huida del control o la búsqueda de buscar estos espacios para, digamos, huir de esta regulación general. Creo que otro de los aspectos de desafío que va a quedar pendiente también y que no está considerado es que se señale, como hoy día todos los cuerpos legales que regulan contratación pública lo abordan en su capítulo preliminar, son los principios que rigen la contratación pública. Y creo que en ese sentido debiéramos hacer un avance, en mi opinión, y yo seguiré insistiendo, no sé cómo me irá, pero seguiré insistiendo con la necesidad de incorporar una indicación que se refiera a los principios. ¿Cuáles serían los principios? Competencia, publicidad y transparencia, igualdad de trato y no discriminación, probidad e integridad, valor por el dinero, que es mucho más allá que el mero ahorro, sino que consiste en la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. El principio de sustentabilidad, pero sin apellido, porque en el proyecto se habla de sustentabilidad ambiental. La sustentabilidad como concepto tiene triple dimensión: económica, social y ambiental. El acceso también a la contratación pública de las micro y las pequeñas empresas, de hecho la legislación española incluso lo contempla como parte de su preámbulo, también la participación de las empresas de menor tamaño. En materia de procedimiento, otro aspecto, yo voy a tocar algunos aspectos nada más y bueno, ya Ricardo lo abordó de manera general. Y se planteaba la necesidad de regular la licitación pública y fortalecer la licitación pública como la regla general en nuestra legislación, y esto también debiera avanzarse de conformidad a los acuerdos que se han ido llegando. Eliminar restricciones para la participación, lo voy a mencionar a propósito de los procedimientos de contratación. El trato directo debe estar limitado, y esto también lo que planteó Ricardo, vincular los procedimientos también. Este es un aspecto muy importante. Cada procedimiento de contratación puede perseguir objetivos distintos, y eso es importante declararlo, y eso también se debiera avanzar en ese sentido. Ahora, en relación a la participación de las MIPYME y por qué es tan importante, el mercado de las compras públicas, la verdad que en sus ya 17 años o 18 años de funcionamiento, ha significado una importante oportunidad de negocio para empresas de menor tamaño, micro, pequeñas empresas, incluso personas naturales que participan en las contrataciones públicas. Y desde esa perspectiva es importante que esto se fortalezca. Bien sabemos además que las pymes han sido se han visto fuertemente afectadas a raíz bueno, primero el estallido social, luego la pandemia. Por tanto, es una herramienta importante cómo se promueve la participación de las MIPYME, cómo se promueve la participación de los proveedores locales en la contratación pública, y eso es posible y es factible hacerlo. Y desde esta perspectiva es importante, en el caso, por ejemplo, de los procedimientos de contratación, que no se limite la participación de las empresas de menor tamaño. Preocupante es, por ejemplo, el procedimiento de subasta inversa, que puede ser depredador si vamos solamente a compra por precio de las empresas de menor tamaño. Es importante también la articulación, y en eso sí se ha planteado también a través de los acuerdos, de las indicaciones que debieran presentarse, el preferir en el caso de las compras menores, compra ágil, la participación de las empresas de menor tamaño. Se plantea también que en el caso de instrucciones de Chile Compra siempre debiera efectuarse una consulta
vista previo a fin de no afectar la participación de las empresas de menor tamaño, a aumentar el umbral de exigencia para las garantías de seriedad y fiel cumplimiento, de manera también de permitir una mayor participación y también regular el pago oportuno, que es un tema muy delicado, muy importante para las empresas de menor tamaño. Y creo que, bueno, también para finalizar y dejar a preguntas, hay ciertas mejoras que son necesarias para el proyecto de ley que aún no se han resuelto. Todo lo que se refiere al fortalecimiento de la dirección de compras va a asumir una serie de, como ya lo planteaba Guillermo también, de nuevas obligaciones y atribuciones. Sin embargo, no se ve que se fortalezca, al contrario. Creo que durante el año pasado, lo que había costado mucho tiempo construir, de instalar oficinas regionales de Chile Compra con un encargado, se despidió a todos los encargados de regiones que cumplieron una tremenda labor en materia de capacitación, tanto de compradores públicos y de proveedores, y eso sí fue muy lamentable, de personas que llevaban años trabajando, muy bien calificadas por lo demás. Entonces ahí se perdió esta participación y esta mirada desde la perspectiva regional. Yo creo que es muy importante dar esta mirada regional desde la perspectiva de, además de lo que está planteando también, como bien señalaba Guillermo, en todo lo que se refiere también a la nueva constitución, la descentralización se va a fortalecer, la regionalización, y creo que ahí el proyecto de alguna forma no está abordando, y particularmente me preocupa el fortalecimiento institucional. Creo que también el tema de mejorar la contratación de innovación y procedimientos innovadores también habría que desarrollarlo mejor, no está suficientemente desarrollado, dar nuevos espacios. Por ejemplo, tenemos en la ley de Recarte Soto, se habla de los acuerdos de riesgo compartido, que es todo un mundo nuevo que se abre para la compra de medicamentos, y creo que ahí no está suficientemente desarrollado, al menos hacer una mención. Incorporar la negociación es muy importante cuando se trata de compras complejas, en tratos directos. Existe legislación internacional, los organismos internacionales contemplan la negociación, que es un procedimiento regulado, y que no lo estamos incorporando. Creo que es importante reconocer la profesionalización de la función compradora. Hay otro aspecto, el manejo de riesgo y de compliance, y bueno, también mejoras al procedimiento del tribunal. Eso creo que serían temas que aún probablemente están pendientes en la mejora del proyecto de ley. Y con esto cierro mi presentación y dejamos un espacio para preguntas o intervenciones, o si no tenemos preguntas, alguien que quiera que levante la mano. Tenemos una pregunta en el chat. Muy bien. Si la puedes, tú misma, que no la veo. Yo se las leo. En relación con el punto 6, mejorar la planificación en las compras públicas, ¿cuáles serán los alcances de las observaciones que el organismo puede realizar a los planes anuales de compra de los distintos servicios? La pregunta la hace Marcia Aranis. Ofrezco a responder esa pregunta. ¿Me parece? Sí, mira, lo que pasa es que el tema de los planes de compra es bien relevante, porque hoy en día ya existe la regulación de los planes de compra. Los organismos públicos, compradores, todos los organismos de la administración tienen que publicar sus planes de compra en la plataforma que administra Chile Compra, pero la verdad es que eso no tiene ningún efecto práctico, porque la verdad es que es meramente estimativo. Los organismos públicos no tienen ningún tipo de obligación de ni siquiera acercarse al plan de compra, y en general lo que se ha evaluado es que los organismos compradores terminan comprando cosas muy distintas a los que a fin de año, a lo que anunciaron en el plan de compra, y lo cual da cuenta que no hay una efectiva planificación. Lo que el proyecto de ley busca es darle un efecto más concreto a los planes de compra, tanto en cuanto a información para la ciudadanía y en cuanto a herramientas de planificación para los compradores. Y por lo tanto, se establece la facultad de que Chile Compra haga observaciones a los planes de compra. Es decir, hay una responsabilidad del comprador de subir información rigurosa de lo que van a hacer sus compras, siempre con un espacio de flexibilidad, obviamente, porque Chile Compra va a poder hacer observaciones a esos planes de compra. Y las observaciones de Chile Compra se circunscriben fundamentalmente a dos aspectos. En primer lugar,
cuando se puede apreciar que se están utilizando mal los procedimientos de compra, especialmente los procedimientos excepcionales, no competitivos de compra, y específicamente el trato directo. Y en segundo lugar, cuando uno, al ver las compras, los montos, el producto que se está comprando y la estacionalidad de las compras, uno, o Chilecompra podría apreciar, no es tan difícil, se podría apreciar que aquí hay una intencionalidad de fragmentar las compras. Y la fragmentación es una práctica que es bastante perniciosa para el sistema. Consiste en que los organismos públicos, los compradores, artificialmente dividen una compra para evadir algún tipo de procedimiento, que puede ser, por ejemplo, la toma de razón de Contraloría, etc. Y eso se podría detectar revisando los planes de compra. Y otro aspecto importante que tiene la norma es que se establece que el Ministerio de Hacienda puede establecer una metodología común, estandarizada, para evaluar el resultado del plan de compra, porque la idea es que el plan de compra también sea una herramienta útil para el diseño de los procesos de compra de los años subsiguientes por parte de los organismos compradores. Eso es lo que yo podría explicar sobre los planes de compra. Jacqueline Vargas nos pregunta, ¿cómo se abordará el enfoque de género en la ley de compras? Bueno, por el momento no se está abordando, lamentablemente. Ahí me tocas la fibra, porque es un tema que a mí me apasiona. De hecho, como país fuimos pioneros y fuimos reconocidos en su momento, en el año 2019, por este programa, como el mejor servicio público por el desarrollo de la política de género en compras públicas por Naciones Unidas. Y lamentablemente no se ha continuado con esa política en nuestro país. Esperamos que se vuelva a fortalecer porque es un tema muy relevante. Sin embargo, lo hemos trabajado. Yo soy asesora para el Banco Interamericano de Desarrollo y lo hemos implementado en Buenos Aires. Y hay varios países que ya lo están trabajando, en Colombia lo está trabajando. ¿Y cómo se hace? Bueno, te paso el dato que está la directiva número 20 vigente, que la puedes revisar, y ahí de Chilecompra, que está todo el detalle, y puede ser a través de las licitaciones públicas, en donde se puede incorporar un criterio de sustentabilidad, y que es el que se trate de empresas lideradas por mujer, y que tengan el sello mujer, que es todo un tema que efectivamente se desarrolló, o que tengan políticas de género también las empresas, pudiese ser. Incluso yo he visto muy buenos ejemplos, me ha tocado ver algunas licitaciones del Ministerio de Energía, y vean ustedes, licitaciones que son bastante a veces complejas, son estudios, análisis, estudios de ingeniería. Ellos ponen como criterio también y evalúan positivamente el que el equipo tenga incorporadas mujeres, y lo valoran positivamente. Y con eso, imagínense el estímulo, además, en ciertos ámbitos en donde hay menos participación de mujeres, o quizás son menos visibles, cómo se logra estimular a través de la contratación pública el que participen más mujeres. Y esto hoy día, como te digo, se está haciendo. De hecho, recientemente en Colombia el presidente de la República sacó un decreto incorporando la perspectiva de género, y hay varias gobiernos locales en Colombia que están incorporando la contratación, promoción del empleo femenino. Incluso hasta hay ejemplos en Paraguay que en las obras públicas promueven que las empresas contraten mujeres. O derechamente el que se contrate a empresas lideradas por mujeres. Ahí hay un gran espacio, y incluso hoy día es posible con la regulación actual, el reglamento de compras públicas, que se incorporó el trato directo inclusivo bajo las DUTM, que se puede contratar a empresas lideradas por mujer o a mujeres derechamente desde la perspectiva de la inclusividad de los tratos directos inferiores a 10 UTM. Brevemente, pero te aconsejo revisar la directiva número 20, que ahí hay bastante material que te pudiese servir y podríamos tener una charla particular sobre ese tema. Johanna Ahumada pregunta, ¿la ley abordará algunos cambios a la reciente directiva que modifica y exige la gestión de contratos? Si quieren la respondo yo también. Sí. Ya. Sí, mira, la verdad es que si el proyecto de ley es promulgado,
Mira, hay una buena noticia para todos los que tienen que trabajar en esto, es que hay un año de plazo para la entrada en vigencia. Entonces, la ley va a entrar en vigencia un año posterior a la publicación en el Diario Oficial. Y en ese año se va a tener que trabajar muy duro, primero en modificar el reglamento. Hay muchas cosas que van a tener que, el reglamento va a tener que adecuarse a la ley. Hay muchas cosas, hay bastantes remisiones al reglamento, y eso va a ser un trabajo duro, seguramente muy en coordinación con Contraloría, y también un trabajo bastante exigente va a ser el actualizar todas las directivas de Chile Compra, porque hay directivas, hay algunas que son muy antiguas, hay otras que no tanto, pero todas van a tener que ser actualizadas en relación a la ley. Y una de las cosas que hace el proyecto de ley es amplía el alcance del sistema, porque hoy en día el sistema, la plataforma y el sistema en general está concebido como un sistema de licitaciones, de procesos de compra. Y este sistema va a crecer exponencialmente porque se va a transformar en un sistema de procesos de compra y de contratos, de ejecución de contratos. Los contratos van a tener que ejecutarse a través de la plataforma electrónica, esto muy en línea además. Aquí se alinearon los astros porque con la implementación de la Ley de Transformación Digital, entonces las notificaciones van a ser de forma electrónica, etcétera, y obviamente eso va a generar la necesidad de emitir directivas y de actualizar directivas, por supuesto que sí, eso va a ser necesario hacerlo, sobre todo en este año entre la publicación de la ley y ya la entrada en vigencia de la ley. Por acá, Pamela Castillo dice, la compra ágil fracciona los procesos de licitación. ¿Crearán algún mecanismo para controlar esta situación? A mí me gustaría, claro, no quiero monopolizar las respuestas, pero, Adelante. pero me parece que la compra ágil, aquí yo quiero aclarar una cosa. Las compras menores, hoy en día son menores a 30 UTM, anteriormente el umbral era de 10 UTM, se realizaban fuera del sistema de información. Eran compras que se realizaban, se solicitaban cotizaciones por correo electrónico, por carta, y después algunos compradores subían los documentos y los publicaban ex post en la plataforma. Y obviamente eso no cumplía con los estándares mínimos de transparencia que se requieren de un sistema como este. Y con la compra ágil hay una gran diferencia, porque la compra ágil, la compra completamente en forma transaccional online, se realiza a través del sistema de información. Aquí hay una transparencia en vivo. O sea, aquí voy. La solicitud de cotización se hace a través del sistema de información, la puede conocer cualquier persona. Las cotizaciones que se reciben también se hacen a través del sistema de información. La selección del proveedor y luego la emisión de la orden de compra, todo se puede trazar en el mismo sistema. Obviamente acá hay un riesgo de fragmentación. De hecho, hay muchos quienes dicen que, dado que la compra ágil es tan ágil, reduce los costos de transacción a tal forma que obviamente podría haber un incentivo a dividir artificialmente las compras para utilizar esta compra ágil, que es mucho más simple. Sin embargo, como contrapartida a eso, yo diría, bueno, pero ahora es mucho más fácil verlo, mirarlo y controlarlo, porque todo está en el sistema de información. Y obviamente Chile Compra está monitoreando y está mirando, y lo está haciendo la Contraloría también, para detectar posibles fragmentaciones. Entonces, si bien hay un riesgo de incentivo a la fragmentación, yo creo que eso se compensa por lejos con la mayor factibilidad de monitoreo y de auditoría, porque el sistema es completamente transparente. Perfecto. Pamela Castillo también pregunta, respecto al tema de sanciones y multas, no todos los usuarios establecen topes de días o porcentajes en sus bases, siendo que la CGR establece topes. ¿Se incluye esto en la modificación? Esa puedo ir yo, sí. De hecho, hay creo 2 preguntas en el chat sobre sanción, así que voy a abordarlas las dos al tiro, aprovechando. Perfecto. La primera, sobre la potestad sancionatoria ante incumplimientos contractuales de la propia administración. Y efectivamente ahí había una deficiencia, un vacío en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.
y que también surgió en los debates en el Senado. Como ustedes saben, el reglamento de compras públicas tiene reglas sobre sanciones contractuales, pero el proyecto de ley no contenía reglas, y varios de los expertos y expertas que expusieron ante el Senado denunciaron esto, dijeron que era una oportunidad para regular las sanciones contractuales. Y si bien todavía no hay regulación sobre eso, es esperable que hayan indicaciones en esa materia, que efectivamente establezcan una regulación un poco más densa en la misma línea del reglamento y quizás avancen un poco más. Incluso yo esperaría ver reglas que establezcan topes explícitos, tal como lo hace la regulación española en esta materia. Así que creo que era Pamela la que hizo la pregunta. Sí, yo esperaría, no sabemos todavía porque no hemos visto las indicaciones y hay plazo hasta comienzos de marzo, pero yo esperaría ver una regulación legal sobre sanciones contractuales en la nueva ley de compra pública, definitivamente. No sabemos todavía el detalle, pero de que va a tener algún tipo de tope, de todas maneras sí. Creo que hay otra pregunta, que como avanza el chat me cuesta un poco encontrarla, sobre la facultad sancionatoria, creo, de la Dirección de Compras Públicas, ¿no? Creo que es de Marcia. No, bueno, alguien le preguntó, lo alcanza a ver ahí. Preguntaba, creo que si se fortalecía la facultad sancionadora de la Dirección de Compras Públicas. Sí, y dice no. respecto a la capacidad, dice, en base a una de las observaciones del Contralor respecto de la capacidad sancionadora para el organismo, Chile Compra, ¿creen que se incorporarán facultades para esto o será como la modificación de la ley del consumidor? Porque hablaron de esto y las supuestas facultades no se incorporaron en esa ley. Sí, aquí cuando hablamos de sanciones en materia de compras públicas, del proyecto de ley de compras públicas, hablamos de distintas cosas, porque un aspecto son las sanciones que acabo de mencionar, que son las sanciones contractuales, las sanciones cuando hay incumplimiento del contrato. Eso no tenía regulación legal hasta ahora, yo creo que va a tener probablemente en el proyecto de ley que se apruebe, si es que es exitoso. Y otra cuestión distinta es las sanciones que se aplican a los órganos administrativos o a los funcionarios por incumplir las reglas del, especialmente en materia de probidad, por ejemplo, en materia de infracción de reglas sobre fraccionamiento, de conflictos de intereses, o ausencia de declaraciones de patrimonio, interés, etcétera, etcétera. Y respecto de eso, no hay una regulación tan clara en el proyecto de ley hasta ahora, y yo no estoy tan seguro de si va a haber después de la indicación en el Senado. No hay definitivamente en el proyecto de ley facultades sancionatorias para la Dirección de Compras Públicas, más bien el modelo que se pensó es un modelo en que la Dirección de Compras Públicas denuncia ciertas circunstancias ilegales al tribunal y el tribunal puede declarar la ilegalidad en determinadas circunstancias. Pero no hay facultades sancionatorias a la Dirección de Compras Públicas de manera directa. Ahora, hay una discusión sobre si corresponde que la Dirección de Compras Públicas aplique sanciones o no, porque obviamente la Dirección de Compras Públicas no cumple la función de una superintendencia en esta materia. Es un rol distinto, no es el rol de un fiscalizador del resto del órgano administrativo. Es, yo creo, correcto, sensato entender que el rol de la Dirección de Compras Públicas es apoyar, fortalecer, aprovechar las sinergias que se produzcan en materia administrativa, en materia de contratación administrativa. Así que ahí hay una discusión que yo creo que no, quizás incluso los expertos y expertas no tienen tan claro respecto a cuál es el lugar de las sanciones en esta otra dimensión más interna de la administración. Tal vez, como yo sugerí en mi intervención, a quien podría atribuirse facultades sancionatorias de la Contraloría con los resguardos necesarios. Pero tampoco eso es un área donde yo creo que hayan avance en el proyecto de ley, o no se ven hasta ahora. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Leila Hernández. Buenas tardes. En relación a las empresas junto a sus servicios, ¿cómo se fortalecen los procedimientos cuando postulan en mercado público respecto a algunas irregularidades en municipios? Ahí sí, o sea, no sé si me quedó tan clara la pregunta, pero yo lo que sí puedo responder es que el proyecto de ley tiene disposiciones relacionadas con los municipios. Si bien, como dijo Guillermo en su presentación, no se establece que las directivas de Chile Compra son vinculantes para las municipalidades, sí hay otros aspectos que son relevantes, por ejemplo, lo que ya discutimos, que se incorporan a las corporaciones municipales, eso es bien relevante. Otra reforma relacionada con los municipios que
Hoy en día los municipios, a diferencia del resto de los órganos de la administración, no están obligados a utilizar los convenios marcos. Para los municipios no es la primera opción preferente de compra, como si sucede para el resto de la administración. Y eso también se cambia porque el proyecto de ley plantea que las municipalidades, al igual que el resto de los órganos de la administración del Estado, tienen la obligatoriedad de utilizar los convenios marcos preferentemente. Y lo más relevante, creo yo, el proyecto de ley establece una modificación que en realidad no es a la ley de compra, sino que es una modificación a la ley orgánica constitucional de municipalidades, que establece que tanto el alcalde como los concejales tienen que sujetarse al principio de estricta sujeción a las bases. Y esto yo creo que se requiere una explicación adicional, porque lo que sucede es que los procesos de compra que son superiores al umbral de 500 UTM, o que presupuestariamente se ejecuten más allá del periodo del alcalde, todos esos procesos de compra, la adjudicación del proceso requiere además de la aprobación del Consejo. Y una práctica que se ha visto durante muchos años es que a veces el alcalde adjudica, entiende que tiene la facultad absoluta, soberana de adjudicar a quien quiera, y el Consejo corrige la situación y le dice al alcalde, oiga, usted tiene que sujetarse a las bases, y muchas veces pasa al revés. El Consejo, el alcalde adjudica correctamente al mejor evaluado de la licitación, y el Consejo, por razones políticas, etcétera, decide que en realidad no aprueba esa adjudicación y propone la adjudicación del segundo, el tercero, etcétera. Bueno, eso no se puede hacer. Obviamente, ahí la solución es o declarar deserta la licitación, etcétera, pero siempre el ganador tiene que ser el proveedor mejor evaluado. Ambas instancias, el alcalde y los concejales, tienen que cumplir con el principio de estricta sujeción a las bases. Que creo que es una reforma bien relevante de cómo funciona el sistema de compras públicas en las municipalidades. Por acá Julia quiere saber si el proyecto amplía el umbral de la garantía en modalidad de compra ágil. O de cuantía, dice. Perdón. No sé si... Eso es lo que está hoy en día no lo hace, porque ese umbral está remitido al reglamento. Así está el proyecto de ley hoy en día. Sabemos que esto es noticia en desarrollo porque se van a presentar indicaciones, pero hoy en día no lo hace. Hay una remisión al reglamento para establecer ese umbral, que hoy en día el reglamento lo establece en 30 UTM. Y por aquí ahí veo una última pregunta que dice, apareció otra. ¿Esta ley está basada en algún modelo específico? Pregunta Felipe Bugueño. No sé si se entiende la pregunta. Sí, probablemente se inspiró en algún sistema, no sé, ahí yo creo que, perdón, Ricardo podría, como que ha participado directamente, pero podría aportar algo, pero por lo que vemos, está al menos en procedimientos fuertemente inspirados en los procedimientos de la Unión Europea, en las directivas de contratación también. Ahora contarles que el modelo chileno fue bien un modelo a la chilena, cuando nace y fue bien pionero y ha ido haciendo un camino solo. Ahora está efectivamente un tema que está mucho más desarrollado. El sistema chileno fue de los primeros sistemas completamente electrónicos cuando nace completamente electrónico en el año 2003. La directiva de la Unión Europea del año 2014 lo planteaba que al año 2018 debían estar los países que participaban de la Unión Europea con su sistema totalmente electrónico. Entonces fue un sistema muy pionero, y también su regulación, y han ido surgiendo otras regulaciones. Pero yo creo que, no sé, Ricardo, tú me corriges, ustedes vieron harto pero también las observaciones como que planteaba Ricardo de lo que se hizo en las comisiones y las propuestas que existieron para el perfeccionamiento de la ley, y hoy día yo creo que eventualmente lo que va a salir va a ser algo, un mix ahí con las mejores propuestas. Acá Felipe pregunta, ¿existe alguna restricción para coordinar reuniones para desarrollar especificaciones de productos?
Yo creo que lo que él está planteando es una consulta más bien de carácter general respecto es cómo la vinculación de los organismos públicos con la industria. Para esos efectos, la recomendación es recurrir a las consultas al mercado, que es de una manera transparente cuando se están preparando las bases de licitación, poder recurrir a ese tipo de contacto. Pero eso hoy día está de alguna forma resuelto también en el sistema actual y con la regulación contemplada en el reglamento de compra. Eso. Y bueno, más detalle lo veremos en el diplomado también. Alguien planteaba el tema de la acreditación y las competencias. Bueno, sin duda que creo que hoy día el contar con calificaciones particulares, con acreditación en materia de compras públicas, con cursos de especialización, sea en esta universidad o en otra, la misma, bueno, prueba de acreditación que toma Chile Compra, sin duda que a ustedes les sirve para su carrera, incluso son áreas nuevas de especialización. Comentarles que el diplomado además está abierto no solamente a abogadas y abogados, así también está expresado en la formación de los profesores. Tenemos profesores, si bien hay una marcada presencia de abogados, también tenemos profesores que provienen de otras disciplinas. Tiene un marcado énfasis práctico nuestro diplomado, y también el perfil de los alumnos es que provienen de distintas disciplinas. Profesionales y técnicas, y claramente vean ustedes con la ampliación de la cobertura del sistema, los entes compradores van a necesitar de personal calificado. De hecho, con el último pronunciamiento de la Contraloría, también lo que se refería tanto Ricardo como Guillermo en relación a la aplicación de la ley a las corporaciones municipales, ahí tenemos corporaciones muy grandes, y creo que hay un número importante de funcionarias y funcionarios que no cuentan con capacitación y calificación en contratación pública, y probablemente también las personas que tienen experiencia van a ser altamente valoradas a la hora de postular a distintos cargos que requieran las entidades públicas. Otra cosa, dice, hablaron que no el 100% de lo transado con fondos fiscales pasa por mercado público. En efecto, ¿y cómo se puede llegar a ello? No es una tarea sencilla. Me correspondió liderar un estudio que no es público porque es para un organismo internacional, y efectivamente no es fácil porque no todos lo tienen ni en sus sistemas ni en sus plataformas. Entonces no es fácil llegar a todo eso, pero sin duda que esta ley debiera ir cerrando esos espacios, al menos lo que se aspira, como decían, de huida de la regulación y de huida del control también. Tiene estimado, lo dije, Felipe, en nuestras estimaciones, en base al estudio que hicimos, estaríamos llegando entre el 12 y 13% del Producto Interno Bruto, mucho más del doble probablemente de lo que hoy día se está transando. Así que vean ustedes que hay un segmento importante de recursos públicos que hoy día que no están en el... Y no solamente aquellos que vienen, claro, son recursos, pero son administrados por entes públicos. Así que yo no sé, creo que por ahí estaríamos, me parece. Por acá tengo otra pregunta. ¿Hay una última? Chile Compra en concreto podrá definir jurisprudencia, ya que por lo que entendí, las directivas serán de carácter obligatorio y la entidad podrá pronunciarse. ¿Qué pasa ahí con la jurisprudencia existente y con los pronunciamientos de la CGR? Me preguntan para Guillermo. Sí, eso puedo yo. Y ahí efectivamente hay un problema. Como dice la misma persona que hace la pregunta, creo que es Paulina Cortés. Esto es una gran innovación. Ricardo la mencionó, que van a haber estas instrucciones obligatorias, no a todos los órganos administrativos, pero a muchos de ellos, por parte de la Dirección de Compras Públicas, y eso eventualmente puede generar fricción con la jurisprudencia de la Contraloría. Y lo que se está debatiendo actualmente en algunos borradores que yo he podido ver es formas de articulación entre la jurisprudencia de la Contraloría y la Dirección de Compras. Entonces no es que hasta ahora no hay nada regulado, entonces hay un potencial de conflicto, pero probablemente las indicaciones se hagan cargo de este potencial conflicto, no dándole prioridad a la Contraloría o dándole prioridad a la Dirección de Compras, sino haciéndolos conversar, haciéndolos dialogar,
para que haya un aprendizaje a medida que se va ejerciendo esta facultad de dictar instrucciones. Así que sí, efectivamente, como pregunta Paulina, va a haber potenciales conflictos ahí, pero ya los reguladores están atentos y van a proponer, yo creo, yo al menos he visto borradores para anticiparse a los posibles problemas. Guillermo, me gustaría complementar con lo que tú dijiste, que yo creo que un buen precedente acá es lo que es la facultad que se le entregó hace un par de años a la Dirección Nacional del Servicio Civil, que también tiene facultades, se llaman las normas de general aplicación, que son en el fondo facultades normativas, y la forma que se resolvió ahí fue, como lo explica Guillermo, o sea, actuando en coordinación con Contraloría, que sabemos que es el organismo que tiene dientes, porque Contraloría no es una entidad fiscalizadora y no tiene dientes, pero perdón, Chile Compra no tiene dientes, pero Contraloría sí lo tiene, así que creo que puede ser una buena solución, tal como se hace con las normas de general aplicación del servicio civil en materias de personal. Por la hora vamos, si queda alguna pregunta pendiente, trataremos de enviarles las respuestas, pero creo que es hora de ir cerrando, Javiera, ¿no es cierto? Así es. Les agradecemos muchísimo a todos los que participaron, que hayan asistido a nuestra actividad. En la facultad estamos constantemente desarrollando este tipo de actividades, así que los invitamos a revisar nuestra página web donde están todos los eventos que estamos realizando, así como los programas académicos que también realizamos, y dejarlos invitados para futuras actividades. Muchísimas gracias a Ricardo, a Trinidad y a Guillermo. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, nos dejamos comprometidos para hacer uno cuando la ley sea aprobada. Así es, de todas maneras. ¿Ah? Bien, saludos a todos y todos. Gracias por asistir. Gracias por la invitación.